Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a trabajar una temática muy importante, pero al momento en que les doy la más cordial bienvenida, quiero compartirles algunas actividades, algunos juegos que vamos a realizar para hacer más interesante nuestra actividad en este momento. Quiero iniciar entonces con esta actividad del correo. Resulta de que llegó correo para ustedes. ¿Para quién creen ustedes que llegó correo? Para Oscar. Para Paola, para Oscar. Muy bien, vamos a empezar con las damas primero. A ver, Paola, aquí está su correspondencia, por favor destápela, ábrala y nos dice cuál es el contenido de la correspondencia que le llegó. La pregunta es ¿qué es diptongo? Bueno, el diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba conformada en una palabra. Muy bien, muchas gracias. Y ahora para Oscar, aquí está su correspondencia. A ver, Oscar, compártanos qué es lo que le envían en esa correspondencia que usted está recibiendo. La pregunta es ¿qué es sílaba? Sílaba es el conjunto de letras que se pronuncian en una sola palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces para continuar con ese ánimo, con ese entusiasmo de la clase, el día de hoy tenemos un jueguito más para compartirles. Voy a entregarles a cada uno un rompecabezas para que me hagan el favor de armarlo en cuestión de 1 minuto, por favor. Entonces, a partir de este momento, los estudiantes arman su rompecabezas para descubrir qué mensaje es el que contiene cada uno de ellos. Bien, ahí estamos, ha sido la ganadora, linda Paola. A ver, compártanos por favor qué es lo que tenemos en el rompecabezas que usted acaba de armar. ¿Qué dice en el rompecabezas? Nos dice el concepto diptongo y es cuando dos vocales forman parte de una misma sílaba, se dice que forman un diptongo. Ejemplo, fuerte, justicia y aceite. Muy bien, muchas gracias. A ver si Oscar ya concluyó de armar su diptongo, su rompecabezas, para que nos comparta qué es lo que dice el mensaje del rompecabezas de Oscar. Oscar. Muy bien, el título es sílaba. La sílaba es el conjunto de sonidos que se pronuncian con un golpe de voz. Así, en la palabra pantuflas se distingue 3 sílabas. Pantuflas. También está la otra palabra sol, que es una sola sílaba. Pulga. Y por último, pantuflas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues de esta manera iniciamos entonces nuestra actividad del día de hoy y pues vamos a trabajar entonces con la temática que les hemos preparado para este momento. Iniciamos entonces con lo que es el tema de la sílaba. La sílaba son los sonidos que se agrupan unos con otros formando unidades de pronunciación llamadas sílabas. La sílaba es el conjunto de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz. Les comparto algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la palabra sol, un solo golpe de voz, por lo tanto es una palabra monosílaba. La palabra pulga tiene 2 golpes de voz, es una palabra bisílaba. Y la palabra pantuflas, que tiene 3 golpes de voz, es una palabra que se clasifica como trisílaba. Entonces, en las palabras siempre hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. A esto se le llama sílaba tónica. Por ejemplo, ven ustedes acá, tenemos la palabra tráfico. Aquí sería tráfico y aquí sería tráfico, de acuerdo a la colocación de la fuerza de voz, la intensidad de voz en cada una de las sílabas. Nos damos cuenta cómo cambia el sonido, la pronunciación y también el significado de la misma palabra. Muy bien, ahora vamos a pasar inmediatamente a lo que es el tema de diptongos, triptongos, hiatos, sinéresis y sinalefas. Cuando 2 vocales forman parte de una misma sílaba, se dice que forman un diptongo. Por ejemplo, tenemos las palabras fuerte, justicia, viento, aceite. Como ustedes pueden darse cuenta, en estas palabras que las hemos separado en sílabas, tenemos la unión de 2 vocales. UE, aquí tenemos las vocales IA, aquí tenemos las vocales IE y aquí las vocales EI. Desde el punto de vista fonético, en el español pueden dar lugar a los diptongos siguientes. Las combinaciones vocálicas, vocal abierta, que son las vocales A, E, O, más vocal cerrada, que son las vocales I, U, átona, vocal cerrada átona, más vocal abierta y vocal cerrada
más vocal cerrada distinta, es decir, las secuencias IU, O, U, I. Aquí también quiero compartirles, estos son los 14 diptongos que la Real Academia de la Lengua Española tiene registrados, ¿verdad? Que son las conjugaciones de las vocales para formar los famosos diptongos. La H, algo muy importante es que la H intercalada no influye en absoluto en la consideración como diptongo o como hiato de una secuencia vocálica. Por ejemplo, tenemos las palabras ahijado, tenemos la palabra ahumar, la palabra prohibir. El hecho de que haya una H intercalada no significa que no haya diptongo, el diptongo continúa presente. Otra cosa importante también en la temática del diptongo es que debe de evitarse en el habla la reducción del diptongo a una sola vocal. Por ejemplo, con la palabra eulogio. La palabra eulogio, hemos escuchado por ahí que algunas personas cuando la pronuncian dice eulogio. Entonces prácticamente ahí está omitiendo el diptongo y eso es incorrecto. Igual la palabra continuo, por ejemplo, ¿verdad? Esto es incorrecto porque está omitiendo el diptongo. O por ejemplo en la palabra 20 por 20, en la palabra 30 por 30. Entonces esto es importante también que se tome en cuenta como motivo del aprendizaje que estamos trasladando. Vamos a ver la acentuación de las palabras con diptongo. Las palabras con diptongo se acentúan siguiendo las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, tenemos la palabra vio. Esta palabra, como podemos observar, no es una palabra que no lleva tilde por ser monosílaba. Y tenemos la palabra también bonsai. La palabra bonsai lleva tilde por ser aguda, terminada en vocal, y la palabra huésped por ser llana, terminada en consonante distinta, de N o S. Entonces, como nos damos cuenta, la acentuación en los diptongos sigue las mismas reglas generales de acentuación. Vamos a ver ahora con respecto a lo que es la colocación de la tilde en los diptongos. En los diptongos formados por una vocal abierta tónica y una cerrada átona o viceversa, la tilde se coloca sobre la vocal abierta. Por ejemplo, tenemos la palabra adiós, la palabra después, la palabra soñéis, náutico, murciélago. En los diptongos formados por dos vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Tenemos, por ejemplo, la palabra acuífero, casuística, demiúrgico, interview. Estas palabras nos ejemplifican entonces que en los diptongos formados por dos vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Ahora hablemos del siguiente tema, los triptongos. Un triptongo es la secuencia de tres vocales que forman parte de una misma sílaba. Tenemos, por ejemplo, las palabras apreciáis, copiéis, buey. Para que exista un triptongo han de combinarse dos vocales cerradas, I, U, átonas, y en medio de estas una vocal abierta que puede ser la A, la E o la O. Por ejemplo, tenemos anunciáis, guau, miau, confiéis. Veamos la acentuación de las palabras con triptongo. Las palabras con triptongo siguen las reglas generales de acentuación. Así, tenemos por ejemplo la palabra liéis. No lleva tilde por ser monosílaba. Continuéis y despreciáis llevan tilde por ser agudas terminadas en S, mientras que Biaural y Uruguay, que también son agudas, no se tildan por terminar en consonante distinta de N o de S. Totem lleva tilde por ser una palabra llana terminada en consonante distinta de N o S, mientras que Vieira y Apioide no la llevan por ser llanas terminadas en vocal. Hablemos de la colocación de la tilde en los triptongos. La tilde va siempre sobre la vocal abierta. Veamos aquí, por ejemplo, consensuéis, habituáis, tuautem. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que es el triptongo. Ahora hablemos de lo que es el hiato. El hiato es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas.
Por ejemplo, tenemos las palabras grúa, la palabra país, pero como pueden darse cuenta, se pronuncian en sílabas distintas. Esto porque lo que está ocurriendo aquí en este caso es que se está presentando lo que es el hiato. Es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Hablemos ya para ir finalizando con la clase de lo que es el tema de la sinéresis, que consiste en formar diptongos donde no los hay. Más que todo esto de la sinéresis se utiliza precisamente en el lenguaje literario, precisamente en la poesía. Entonces veamos, por ejemplo, este ejemplo: vino, sentimiento, guitarra y poesía. Aquí tenemos abajo la expresión separada en sílabas. Vino, sentimiento, guitarra y poesía. Aquí está, miren lo que es la sinéresis. Unimos, formamos un diptongo donde realmente no lo hay, y eso es precisamente lo que se llama sinéresis. Vamos ahora a lo que es la sinalefa. La sinalefa se forma cuando se une la última vocal de una palabra con la vocal inicial de otra. Veamos en el siguiente ejemplo. Eso también se utiliza en el lenguaje literario. Que en manos de León saltó. Que aquí, esto es lo que se llama sinalefa en literatura, en expresión literaria, cuando una vocal, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, se unen las dos en una sola intensidad sonora, y esto de aquí se está dando lo que es la sinalefa. Muy bien, entonces quiero concluir en esta tarde con mi clase, pues compartiéndoles la siguiente actividad. Quiero que a continuación, por favor, realicen la siguiente actividad, que elaboren un mapa conceptual con el tema diptongos, triptongos, hiatos, sinéresis y sinalefas, según lo que acabo de explicarles. A continuación les voy a entregar el material entonces para que empiecen a trabajar con su mapita conceptual.